El reloj se rompe, no hay más tiempo. Las cadenas caen, siento el viento. Muros viejos cogen polvo al suelo. Lo que creías ya no es eterno. Rompe el molde, quiebra el cristal. Vuela alto, deja el umbral. El mundo cambia, no hay final. Rompiendo paradigmas, todo es real. Hola gente, soy Horacio Alcaraz de Concordia, Argentina, y es un placer que estemos juntos de nuevo en este nuevo episodio sobre el paradigma de iglesias en las casas, donde exploramos esas ideas que nos hacen replantearnos nuestras prácticas como iglesia. Hoy tenemos una conversación que me apasiona porque sé que está en el corazón de muchos de ustedes, los pastores. Hemos estado desarmando paradigmas, mirando las anomalías de la iglesia actual y descubriendo el paradigma de ser y hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. Hoy vamos a poner el foco en nosotros los pastores, en vos, el líder principal de una iglesia. Hoy vamos a hablar de pastores pioneros, liderando la transición hacia la iglesia en casas y el nuevo paradigma. No es un camino fácil, pero es el camino que nos devuelve a las raíces más profundas y fructíferas de la iglesia. Empecemos. ¿Qué es un paradigma y por qué hablamos de un cambio? Antes de meternos de lleno en el rol del pastor pionero, es fundamental que refresquemos un concepto clave que atraviesa toda nuestra serie, el paradigma. ¿Qué es un paradigma? Bueno, según Thomas Kuhn, un paradigma es como un par de lentes que usamos para ver la realidad. Es un conjunto de reglas, creencias, valores y prácticas que una comunidad, sea científica, empresarial o en nuestro caso eclesiástica, acepta y comparte. Nos dice cómo resolver problemas, pero dentro de esos límites de lo que vemos, de lo que creemos, de los valores que tenemos, de las prácticas que llevamos adelante, de lo que conocemos y sabemos. Ahora, tengamos cuidado con esto. Estos lentes no solo nos ayudan a ver, también pueden filtrar lo que vemos. Lo que encaja con nuestro paradigma lo reconocemos fácil. Lo que no puede ser ignorado, distorsionado e inclusive invisible a nuestros ojos. Y a esto se llama el efecto paradigma. Lo hablamos en el podcast anterior. Y un cambio de paradigma no es una simple mejora o actualización o renovación. Es una ruptura profunda. Es romper con las viejas reglas y crear nuevas. Es una reforma en la manera de pensar y operar. ¿Por qué ocurre? Porque el paradigma existente ya no puede explicar ciertas anomalías o resolver problemas importantes. Y esto obviamente aplicado a la iglesia. Pensemos en la famosa regla del retorno a cero. ¿Qué significa? Cuando un paradigma cambia, todo vuelve a cero. Los éxitos pasados, la reputación, la experiencia dentro del viejo paradigma no garantizan absolutamente nada en el nuevo escenario. De hecho, el éxito del pasado puede convertirse en el fracaso del futuro si nos aferramos a lo que ya no funciona. Joel Barker, un especialista en el tema, lo subraya de esta manera: lo que nos llevó al éxito ayer puede ser nuestro mayor obstáculo mañana. Esto es crucial para la iglesia. El paradigma de la cristiandad, que funcionó por siglos desde Constantino hasta acá, hoy presenta anomalías, como las que hablamos en el episodio anterior, que nos obligan a buscar un nuevo camino. Nos obliga estas anomalías a volver
a recuperar ese modelo paulino y bíblico, de iglesias en casas. Y de eso se trata el tema. Ahora, ¿cómo se da este cambio? ¿Es de un día para el otro? Wolfgang Simpson, en su libro Casas que transforman el mundo, nos da una hoja de ruta, un proceso que generalmente tiene 4 etapas. Esto es fundamental para entender dónde estamos y hacia dónde vamos como pastores. Primero, o primera etapa, búscalo. Es la fase de la crisis y la creatividad. Un cambio de paradigma suele empezar con una crisis. Puede ser una crisis personal, tuya como pastor, una crisis en la iglesia o una crisis en el mundo que nos rodea, que de eso en la Argentina sabemos bastante. Esa crisis rompe nuestro mundo seguro y familiar, nuestra forma tradicional de explicar las cosas. Nos damos cuenta de que algo ya no encaja como antes. Esta crisis, aunque dolorosa, es la que da nacimiento a la creatividad. Si no hay preguntas concretas, si no hay una búsqueda apasionada de nuevas respuestas, no hay cambio. El falso contentamiento es el mayor enemigo del cambio. Y me animaría a incluir también el conformismo complaciente. Segundo, predicalo. La segunda etapa, predicalo. Es la fase de la eureka y el entusiasmo. Esta segunda fase es la fase donde encontramos lo que estábamos buscando. Simpson la llama la fase eureka, como dije recién, porque viene acompañada de una emoción y un entusiasmo arrollador. Lo encontré, decimos. Queremos contárselo a todo el mundo, casi como evangelistas de la nueva idea, pero ojo, esta es la fase más peligrosa. En nuestro entusiasmo podemos hacer afirmaciones inmaduras o tomar acciones superficiales que después son difíciles de corregir. Es importante mantener la humildad y la perspectiva mientras estamos en esta etapa. La tercera etapa es vivirlo. Es la fase de la práctica y la integración. Acá es donde la cosa se pone seria. Simbólicamente nos sentamos y salimos de la euforia, dejamos de solo predicarlo o defenderlo y empezamos a ponerlo en práctica. Me refiero obviamente al nuevo paradigma de ser y hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles, de salir de la iglesia convencional del domingo a convertirnos en una red de iglesias en casas. Bueno, en esta etapa nos convertimos en una parte integral del nuevo paradigma. Es el momento de la encarnación del paradigma. Y hago una aclaración, cuando me refiero a nuevo, no es que estamos inventando una nueva forma de ser y hacer iglesia, sino redescubriendo los principios bíblicos que el apóstol Pablo implementó y que están reflejados en Hechos de los Apóstoles, tanto como en sus cartas. Bueno, es el momento de la encarnación de estos principios, de que la teoría se hace carne en tu vida y en la comunidad de iglesia, en tu ministerio. Y el cuarto paso es enseñarlo o difundirlo. Es la fase de ser agentes de cambio y multiplicación. Y esta es la fase final, donde nos convertimos en agentes de cambio en favor de otros. Ayudamos a los demás a descubrir el paradigma que nosotros mismos hemos encontrado y vivido. Es el momento de capacitar, de modelar, de guiar a otros a realizar los cambios necesarios. Es la fase de la multiplicación, donde lo que aprendimos y vivimos empieza a reproducirse en otros. Simpson también nos advierte sobre las 3 opciones frente al cambio, pero antes repasamos. Entonces, 4 etapas, ¿ok? 4 etapas para esto que tiene que ver con implementar el cambio. Buscalo, predicalo, vivilo, enseñalo. Ahora, 3 opciones frente al cambio, dice Simpson: no cambiar en absoluto,
quedarse en lo viejo. Segundo, intentar un compromiso, o sea, hacerlo a medias, mezclar el vino nuevo en odres viejos, lo cual lleva al desastre, o de verdad prepararse para el cambio. Pastor, si estás escuchando esto, es muy posible que el Señor esté preparando tu espíritu para este cambio. Ahora, entrando en el punto clave del tema de este podcast, que son los pastores pioneros liderando la transición hacia la iglesia en casa, sabemos que la idea de pasar de una iglesia convencional de domingo, como me gusta decir, con su edificio, su estructura, sus actividades, sus programas, a un modelo de iglesias en casas, puede sonar una locura para muchos, y eso lo entiendo y entiendo bien. Puede generar miedo, incertidumbre, y eso también lo entiendo, porque aparecen las preguntas: ¿cómo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué va a decir la gente? ¿La economía? ¿Y mi rol como pastor? Bueno, todas estas preguntas son válidas y son parte del proceso, pero quiero decirles algo. Ustedes son los pioneros. Son los que, como Abraham, están dispuestos a salir de lo conocido, de la tierra de Ur, de los caldeos, para ir a un lugar que Dios les va a mostrar. Y no van solos. Tienen la guía del Espíritu Santo, la palabra de Dios y el respaldo de la historia de la iglesia primitiva en sus primeros 300 años. Además de las voces de grandes pensadores contemporáneos que han investigado y estudiado el fenómeno de la iglesia primitiva y que han puesto a nuestra disposición todos sus descubrimientos. Por eso hablamos del rol del pastor en la transición. La transición a la iglesia en casa no es solo un cambio de lugar de reunión, no es ahora hacemos el culto en casa, reuniones en casa, actividades en casa, no. Es un cambio de mentalidad radical y especialmente para el pastor. No se trata de cerrar un edificio y abrir una casa. Se trata de una redefinición profunda de lo que significa ser pastor y lo que significa ser iglesia. Y te voy a compartir 4 claves fundamentales para esta redefinición. La primera, del dueño del edificio a ser edificador de personas. Durante siglos el paradigma nos llevó a pensar, el antiguo paradigma, para mí ya antiguo, el paradigma de la cristiandad, nos llevó a pensar que el éxito pastoral se medía por el tamaño del edificio, la cantidad de asientos llenos o el presupuesto de la tesorería. Pero Francis Chan, en sus cartas a la iglesia, nos interpela con fuerza. Él dice: ¿estamos invirtiendo nuestra vida en construir imperios o en edificar personas? La anomalía que señalábamos en el episodio anterior es que podemos tener templos enormes y almas vacías, o discípulos vacíos, o discípulos pasivos. Wolfgang Simpson, con su visión de casas que transforman el mundo, nos recuerda que la verdadera riqueza de la iglesia no está en sus propiedades, sino en su gente. Pastor, tu rol se transforma en el nuevo paradigma, de ser el administrador de un inmueble a ser el facilitador de la vida de Cristo en los hogares. Tu energía no se va en mantener una estructura, sino en equipar, discipular y empoderar a cada creyente para que su casa sea una extensión del reino. Es pasar de ser el arquitecto de edificios a ser el arquitecto de almas. Segunda clave, del organizador de actividades al hacedor de discípulos. El modelo convencional a veces nos convierte en gerentes de una agenda. Organizar cultos y reuniones, actividades para niños, jóvenes, mujeres, caballeros decimos todavía en el siglo XXI, hombres, caballeros eran los de antes, eventos especiales, bueno, todo bien, pero a veces nos desenfoca de lo esencial. Jeff Reed, a través de Biblia Internacional, nos devuelve a la simplicidad del discipulado.
Él nos recuerda que el modelo de Pablo no era un sinfín de programas, sino la formación intencional de líderes y discípulos que luego se reproducían. El apóstol Pablo no fundaba programas, fundaba iglesias, que eran comunidades vivas, y lo hacía en los hogares, en casas de familia. Y su método era súper simple: evangelizar, reunir a los nuevos discípulos, estableciendo iglesias en casas. O sea, él establecía las iglesias en las casas, creando nuevas comunidades con los nuevos discípulos. O sea, la iglesia, ¿ok? Las nuevas iglesias. Y luego nombraba líderes locales. Pastor, tu tarea principal se vuelve la de discipular a unos pocos fieles, esos fieles de los fieles, como lo llamaba Pablo, ahí en 2 Timoteo 2:2, invertir en ellos, caminar con ellos, modelarles la vida de Cristo, y ellos van a ser los catalizadores, los colíderes que abrirán sus propios hogares y discipularán a otros. Es un cambio de enfoque, lo acepto, lo entiendo y lo celebro, porque pasamos de la cantidad de actividades a la calidad de vidas transformadas. La tercera clave que voy a compartirte es de la atracción a la misión y el envío. El paradigma de la cristiandad se basó en la atracción, construir un lugar para que la gente venga. Y si bien la gente venía, ¿ok?, hoy en un mundo posmoderno y poscristiano, esa estrategia ya no es suficiente. Alan Hirsch, en su libro Caminos Olvidados, es un profeta en esto. Él nos llama a un cambio de paradigma misional. La anomalía es que estamos esperando que la gente venga a nosotros cuando Jesús nos mandó a ir. Pastor, tu rol se transforma de ser el anfitrión de un evento a ser el estratega y capacitador de misioneros. Tu congregación, ahora en casas, se convierte en un ejército de enviados. Cada hogar es una base misionera, un centro de misión. Cada creyente, un agente del reino en su entorno, un verdadero misionero en su esfera de influencia. Y esto es un cambio de mentalidad de vení, mirá, a vení y hacé. Y la cuarta clave es que pasamos del control centralizado al empoderamiento y multiplicación. En el modelo convencional de iglesia, a veces el pastor se convierte en el centro de todo, el director de la orquesta, y el que toca los instrumentos también, el que tiene que hacer todo o el que controla todo. Esto genera agotamiento en el líder y pasividad en la congregación. La realidad es que la pastorcracia en la iglesia actual está matando a la iglesia. Wolfgang Simpson nos muestra que la iglesia en casa es inherentemente descentralizada y multiplicadora. No depende de una sola persona o un solo lugar. Y el apóstol Pablo, nos dice Simpson y nos recuerda, que no se quedaba en cada ciudad, plantaba iglesias, nombraba ancianos líderes y los soltaba, confiando en el Espíritu Santo y en la capacidad, los dones y talentos de los creyentes locales. Pastor, tu rol se vuelve ahora en el rol de empoderar a la gente común, al creyente de a pie. Dejar de ser el cuello de botella o el embudo y convertirte en el catalizador, o como les gusta decir a los misioneros de carrera con respecto a los pastores: el pastor es la clave o el clavo. En este caso queremos convertirnos en la clave. Confía, delegá, capacitá y celebrá cuando otros tomen la iniciativa. Otros, me refiero a otro, cualquiera de tus miembros de la congregación, y abran sus hogares. Es un cambio de yo hago todo a yo equipo para que todos hagan. La multiplicación
es el fruto del empoderamiento, de la delegación en los creyentes. Ahora, hay algo acá que quiero mencionar, porque a veces hay una vitalidad en la iglesia que es ignorada y criticada. Y me refiero a este fenómeno, por ejemplo, en mi ciudad, Concordia. Hay más iglesias en mi ciudad, Concordia, que en la ciudad capital de la provincia a la que pertenecemos, la provincia de Entre Ríos en Argentina. Es verdad que Concordia es la segunda ciudad más importante de la provincia, pero no es la capital. Casi en Concordia hay el doble de iglesias que hay en la ciudad capital. Eso no suele suceder, ¿sí?, a nivel general, sino que por ser capitales, las capitales concentran la mayor cantidad de iglesias. Bueno, en la provincia de Entre Ríos no es el caso. La ciudad de Concordia tiene el doble de iglesias, ¿sí?, que la ciudad capital de la provincia, que es Paraná. Ahora, claro, esto se puede ver y se ha visto de una manera crítica, en el sentido de que, bueno, lo que pasa es que los rebeldes, los desobedientes, los que no se sujetan, se van de la iglesia y abren iglesias que están en rebeldía. Entonces se multiplican, y también se habla despectivamente, los kiosquitos, entre comillas, en diferentes barrios de la ciudad de Concordia. La ciudad de Concordia tiene casi 100 barrios, y hay iglesias en todos los barrios, ¿sí?, que en muchos casos no son consideradas iglesias por aquellos pastores de donde salieron esos hermanos que abrieron esas nuevas iglesias, ya sea en una casilla, en un rancho, en un garage, en un kiosco o bajo un árbol. Entonces siempre se miró y confieso que en un tiempo yo también miraba este fenómeno con un ojo crítico. Pero a la luz del nuevo paradigma, creo que tiene otra explicación este fenómeno de esta multiplicación de pequeñitas o pequeñas o medianas iglesias en toda la ciudad de Concordia. Y me parece que explica la vitalidad inherente que hay en la iglesia, a pesar de sus fallas, a pesar de estar funcionando bajo un paradigma que ya no es viable, el paradigma de la cristiandad. Por eso estamos hablando de un nuevo paradigma, a pesar de sus errores, a pesar de sus tradiciones ya anquilosadas, bueno, a pesar de sus costumbres eclesiásticas y de su multiplicación de cultos hasta el cansancio durante toda la semana. Aún así, hay casi 100 iglesias, y algunos dicen más, en esta ciudad de Concordia. Y yo creo que es fruto de la vitalidad que la iglesia tiene por la presencia del Espíritu Santo entre nosotros, y que esta división, que esta multiplicación por división, o por separación, o por exilio, o por huida, creo que se debe más a esto último, a que el pastor se vuelve un cuello de botella, porque en la plataforma, en el púlpito, no hay espacio para ejercer el ministerio si vos tenés en la congregación 7 u 8 hermanos que tienen el don de predicar o el don de enseñar. Tiene que esperar que el pastor se enferme, el pastor viaje, o el pastor, Dios no lo permita, se vaya a la presencia del Señor, para que se libere la vacante, y a ese predicador o maestro de la palabra que está sentado en ese banco le toque la oportunidad de predicar o enseñar algún domingo o algún sábado. Entonces, claro, aquellos que tienen esos dones dados por Dios para la predicación, para la enseñanza o la evangelización, y no aguantan. Y los entiendo, completamente los entiendo. No aguantan la situación de estar ante la imposibilidad de poder expresar lo que Dios puso dentro de ellos. Hay un fuego que le está quemando. Es muy posible que después la manera de viabilizar eso sea desordenada, no sea la más adecuada, haya alguna falta de ética o de respeto, lo entiendo, pero se debe a una anomalía mayor, que es la que el pastor se ha convertido en un cuello de botella, y no en un catalizador, no en un perfeccionador, un capacitador, un entrenador de otros.
sino alguien que hace todo el ministerio. Entonces creo que el ADN apostólico que vive, a pesar de todo, en la iglesia del siglo XXI, es la que impulsa a los creyentes a cumplir la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura. Y es por eso que muchos hermanos terminan saliendo de sus congregaciones y comenzando pequeñas iglesias en diferentes lugares. Algunos lo verán críticamente, como yo lo vi por muchos años, que están fuera de orden, que están en rebeldía, que están en desobediencia, pero he aprendido a mirarlo, me parece a mí me parece a mí de manera más acertada, desde otra perspectiva, entendiendo que el obrar de Dios no lo puede detener ni la institución ni la burocracia ministerial. Espero que haya servido este ejemplo para explicar la necesidad que tenemos de pasar de tener los pastores el control centralizado de la iglesia al empoderamiento y la multiplicación de la iglesia a través de las iglesias en casas. Pasos prácticos para pastores pioneros en transición o en la transición. Ahora bien, vos pastor que te sentís que el fuego está ardiendo en tu corazón, ¿cómo empezamos a caminar esta transición? Bueno, acá te dejo algunos pasos prácticos bien concretos. Primero, empezá pequeño, empezá por casa. No tenés que desmantelar toda la iglesia de golpe. La reforma comienza en lo íntimo. ¿Tu propio hogar es un modelo de iglesia en casa? Abrí tu living, tu mesa, para discipular a unos pocos. Invitá a tus familiares, amigos cercanos, vecinos, a experimentar la vida de Cristo en un ambiente genuino de familia, de hogar. Esto te va a dar la experiencia y la convicción sobre la forma de ser y hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. También podés implementar el modelo casa prototipo. Cuando nosotros comenzamos hace un año atrás, comenzamos con una iglesia en casa aplicando los principios en esa iglesia en casa y mirando cómo los principios iban funcionando en esa iglesia. Fue nuestra iglesia laboratorio, nuestra iglesia prototipo, nuestra iglesia modelo, porque se transformó justamente en esto, en un modelo al ver su funcionamiento para las nuevas iglesias que se abrieron en el proceso de este año. Segundo, identifica y discipulá a tus fieles de los fieles. Buscá a esos creyentes en tu congregación que tienen hambre, que están dispuestas a la radicalidad del evangelio. Invertí tiempo de calidad en ellos, uno a uno o en un grupo muy pequeño, capacitalos en los primeros principios de la palabra de Dios. Acá te recomiendo el material de Bill, el estudio de los primeros principios, que es espectacular para entender el tema de cómo discipular, cómo abrir sus casas, o sea, cómo ellos pueden discipular, cómo ellos pueden abrir sus casas y cómo pueden ser anfitriones y liderar iglesias en casa, porque ellos serán los multiplicadores. Tercero, redefiní el éxito. Pastor, desprendete de las métricas tradicionales, del estándar tradicional de éxito heredado de los anglosajones, especialmente de la iglesia norteamericana. El éxito no es cuánta gente entra por la puerta del templo, sino cuántos discípulos se están formando, cuántas nuevas comunidades están naciendo en los hogares, cuánta gente está siendo impactada por el evangelio a través de la vida de tu gente en sus esferas de influencia. Y celebra la multiplicación de discípulos, no solo el aumento de asistentes. Cuarto, comunicación transparente y constante. Este es un cambio cultural, este cambio de paradigma es un cambio cultural. La gente necesita entender el porqué.
Entonces, sé transparente con tu congregación, explica la visión bíblica, compartí las anomalías del modelo actual, mostrá la belleza del modelo de hechos de los apóstoles, usa este podcast si te sirve, hacer reuniones de preguntas y respuestas, conseguí algunos testimonios de gente que ya está transitando en este nuevo paradigma ya desde hace un tiempo. La gente se va a sumar cuando entienda la visión y vea la autenticidad. Quinto, empoderá y soltá. Capacita a tus líderes para que lideren las iglesias en casas. Confía en el Espíritu Santo que va a obrar y que está obrando a través de ellos. Dale herramientas a cada creyente para que sean misioneros en su día a día, porque tu rol es equipar, no hacer el trabajo por ellos. Recordá el modelo de Pablo, establecer iglesias y nombrar ancianos para que la obra continúe. Y estas iglesias eran iglesias en casas. Y sexto, sé un aprendiz constante y busca conectarte en red. Este camino es de aprendizaje continuo. Busca mentores, no una nueva denominación, no una cobertura. Ya sabemos, ¿no?, que esto de la cobertura apostólica es un cuento chino. Busca mentores sobre el tema. O sea, conectate con otros pastores que ya estén en esta transición o estén practicando y viviendo en el nuevo paradigma desde hace un tiempo. No te aísles, no intentes hacerlo solo. Hay una comunidad global de líderes que están explorando y practicando este paradigma. Una de ellas es La Gran Estrategia. Te recomiendo esta comunidad global de pastores y líderes plantadores de iglesias en casas. Búscalo en internet, La Gran Estrategia, porque te van a ayudar y aprender de sus éxitos tanto como de sus errores. Y ahora entramos a la última parte y el final. Déjenme cerrar con desafíos y el ánimo del pionero. Pastor, no te voy a mentir, este cambio tiene desafíos. Va a haber resistencia, va a haber incomprensión. Algunos quizás no entiendan o no quieran el cambio. Puede que te sientas solo en algún momento y que algunos dejen tu iglesia. Pero vos tenés que recordar esto. Estás volviendo al diseño original de Dios. Estás buscando la simplicidad y la potencia que transformó el mundo en los primeros 3 siglos de vida de la iglesia. Estás siendo un pionero. Y los pioneros siempre abren camino en terrenos difíciles. Y el ánimo viene de saber que no estás construyendo tu propio reino, sino el reino de Dios. Y Él es fiel. Él te va a sostener, te va a guiar y va a levantar a las personas que necesitas para esta tarea. La recompensa no es un edificio más grande, sino ver a tus ovejas transformadas en discípulos apasionados, multiplicándose y llevando la luz de Jesús a cada rincón de sus vidas y sus comunidades, desde la intimidad de sus hogares. Así que, ánimo y adelante. Y muchas gracias por acompañarme. Y quiero animarte a que esta semana des un paso concreto en esta transición. ¿Cuál de estos puntos que hemos compartido vas a empezar a implementar en tu vida y en tu ministerio? El reino de Dios avanza y vos sos parte fundamental de esta nueva reforma. Hasta la próxima. Rompiendo paradigmas, todo es real.